Cordial saludo para todos. Este es el grupo 1 que está conformado por Yurley Andrea Argüello, Daniela Flores, Zuli Villamizar y quien les habla, Dana Uribe. Hoy les vamos a exponer la fase 3, que es la sustentación, y vamos a hablar de las principales teorías del aprendizaje cognitivo y social, junto con sus respectivos autores. Para darles una introducción más amplia, tenemos acá que el estudio de las teorías de aprendizaje cognitivo y social son fundamentales en la psicología, como lo hemos visto a lo largo de la materia también. Estas permiten comprender cómo las personas adquieren conocimientos, habilidades y conductas. Desde la perspectiva cognitiva, el aprendizaje se explica a través de procesos internos, como la atención, la memoria y el razonamiento. Por su parte, el enfoque social destaca la influencia pues, que tenga del entorno, la observación y la interacción con otros. Al analizar estas teorías, se ofrece una base sólida para así entender el desarrollo humano y para aplicarlas en contextos ya sea educativos, clínicos o comunitarios. Entonces vamos a hablar de los principales autores junto con las teorías que más impacto tuvieron de ellos. Primeramente vamos a hablar de Jean Piaget. Piaget expuso sobre el desarrollo cognitivo. Él argumentaba que los niños se construyen pues activamente, ellos construyen su conocimiento a través de pues las interacciones que pueden tener con el entorno, con las demás personas, y asimismo hay 4 etapas importantes en las que todos pasan desde que son bebés hasta que primero son niños y la etapa preadolescente también. Serían 4 etapas principales que ahorita las vamos a ver cada una, las vamos a explicar cada una. Entonces, las etapas por encima, sus nombres son sensoriomotora, preoperacional, de operaciones concretas y de operaciones formales. Cada uno tiene un rango de edad específico. Este proceso, según lo que explicaba Piaget, ocurría mediante la asimilación y la acomodación. Esto significa que el individuo integraba nueva información en las estructuras mentales, las preexistentes, o también modificaba las estructuras ya existentes según las nuevas experiencias que ellos iban pudiendo vivir a lo largo de los años, con quién se relacionaban, con sus amiguitos, con sus padres, lo que podían observar en el entorno es muy importante según Piaget para el desarrollo de los niños como tal, que luego se van a transformar en adultos a futuro. Entonces tenemos como primera etapa la sensoriomotora, la cual ocurre de los 0 a los 2 años. En esta etapa, en este estadio, los niños aprenden la exploración y asimismo interactúan con el mundo y con lo físico que los rodea. Objetos, personas, sitios, que si juegan mucho en el pasto, en la tierra, con jugueticos, todo eso influye. A medida que los niños avanzan en esta etapa, ellos aprenden habilidades motoras finas. Todo esto es un proceso, claramente. También aprenden habilidades motoras gruesas y asimismo desarrollan la capacidad de coordinar tanto la vista como el tacto. Los niños también comienzan a desarrollar como una comprensión un poco rudimentaria en cuestión de espacio-tiempo, de dónde se ubican, qué hora es, a qué hora se levanta uno, a qué hora se duerme, a qué horas come. Y por otro lado, la etapa preoperatoria o preoperacional, que es desde los 2 hasta los 7 años, digamos que durante este estadio ya los niños comienzan a desarrollar como habilidades para simbolizar el mundo que como que van creando en la mente. Ya usan palabras, ya usan símbolos, saben diferenciarlos, saben nombrar los objetos, pero sin embargo su pensamiento todavía es como muy egocéntrico, todavía son muy pequeñitos para asimilar ese tipo de situación, por lo cual es muy complicado
que ellos sepan entender, digamos que los puntos de vista o las perspectivas de los demás. Ellos por lo general son muy como me siento yo, pero si ven a otra persona que de pronto está pasando por un momento complicado o que están peleando, digamos niños peleando por un juguete, ellos solamente se van a fijar en lo que sienten ellos. A ellos no les importa, digamos, mucho que el otro niño esté llorando o que el otro niño tenga rabia. Son más de fijarse en cómo se sienten ellos mismos. Los niños también tienden todavía a tener dificultades con la lógica y la conservación de los objetos. Esto significa que no comprenden que la cantidad de un objeto puede permanecer, digamos que constante, a pesar de que su forma cambie. Ahora, si hablamos de la etapa de operaciones concretas, esta va de los 7 a los 12 años. Ya en este punto los niños comienzan a desarrollar la comprensión pues ya a modo más avanzado. De este modo ya entienden la relación causa-efecto, la lógica y la conservación de los objetos. Aquí también los niños comienzan a comprender mejor las perspectivas o los puntos de vista de los demás. Ya son capaces de ser un poco más empáticos y menos egocéntricos, centrados solamente en ellos mismos. Ahora sí se fijan en cómo se sienten los demás, qué opinan ellos o las reacciones que estos tienen a cierta cosa en específico. Ya piensan de una manera menos egocéntrica. Entonces, según Piaget, gracias a la capacidad de pensar pues, en forma lógica y de realizar las operaciones mentales, en la etapa de las operaciones formales, el niño aborda los problemas más sistemáticamente que en la fase anterior. Ya para esta etapa, Piaget menciona 3 operaciones mentales o esquemas con el que el niño como que se interpreta el mundo. Estas serían la seriación, que es la capacidad de ordenar objetos en una progresión lógica, la clasificación, que es agrupar las cosas y las ideas a partir de algún elemento común, y la conservación. Un objeto permanece idéntico a pesar de que pueda tener cambios superficiales en su forma o en aspecto físico. Por ejemplo, una hilera de monedas de 10 elementos sigue siendo las mismas monedas, aunque estén separadas o estén puestas en distinta forma. Y si hablamos ya de la etapa de operaciones formales, que es a partir de los 12 años en adelante, aquí ya los niños desarrollan la capacidad de pensar de forma abstracta y asimismo de razonar hipotéticamente. Los niños también comienzan a desarrollar como sus habilidades para planificar y resolver conflictos, resolver problemas un poco más complejos. A partir de esta edad, ya de los 12 años en adelante, también se puede ver que según pues cada niño, cada persona pues tiene un desarrollo completamente distinto según las circunstancias a las que se expone, a las circunstancias en las que está, el medio donde se encuentra, el entorno. A partir de aquí los niños y preadolescentes ya empiezan como a formar su propia personalidad. Ya no simplemente quieren ser como parte de un grupo, sino que también quieren saber cuál es su estilo o empiezan como a no tener miedo de expresar sus gustos, entonces empiezan a buscar como qué es lo que más les gusta, su propia personalidad, su propio distintivo, por así decirlo. A continuación, mi compañera les explicará más acerca de otro autor y su respectiva teoría. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Daniela Flores Ordóñez y el día de hoy les tengo el aprendizaje social propuesta por Albert Bandura, en el cual nos explica que aprendemos no solo de la experiencia directa, sino también observando a otras personas. Según esto, nos quiere decir que el aprendizaje es vicario, es decir, permite adquirir nuevas conductas a través de ver cómo otras personas actúan y qué consecuencias reciben. En este modelamiento nos muestra que nuestros padres, docentes, compañeros influyen mucho en nuestras conductas, ya que son como modelos a seguir. Además, Bandura destaca que no es necesario vivir un castigo o un refuerzo para aprender. Basta con observar a otros, es decir, que no es necesario que pase algo negativo como un castigo, un regaño o algo que nos pueda afectar.
Y un elemento fundamental es la autoeficacia, es decir, la creencia propia de la capacidad para enfrentar tareas y desafíos. Todo esto se integra a la interacción recíproca teádica, donde el comportamiento, el ambiente y los factores influyen en las personas mutuamente. En educación, esta teoría se aplica mediante modelos positivos, aprendizaje colaborativo y refuerzo social, y actividades que fortalecen la autoevaluación y la confianza del estudiante en sus habilidades. Buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Zuli Marcela Villamizar. Hoy voy a hablar sobre Vygotsky. Él plantea que el desarrollo de las personas comienza en lo social. Esto quiere decir que primero aprendemos interactuando con otro, hablando, observando y compartiendo experiencias. Con el tiempo, ese aprendizaje externo lo interiorizamos y lo convertimos en parte de nuestro propio pensamiento. Uno de sus conceptos más importantes es la zona de desarrollo próximo. Esta zona muestra lo que podemos hacer por nuestra cuenta y lo que podemos lograr cuando recibimos la ayuda de alguien con más conocimiento. Esto nos demuestra que el acompañamiento y la orientación son claves para avanzar y aprender de manera efectiva. Vygotsky también explica que habilidades como pensar, planear o recordar se desarrolla gracias a la cultura en la que crecemos y a las herramientas que usamos en nuestra vida diaria, especialmente el lenguaje. El lenguaje, de hecho, es central en su teoría. No solo nos sirve para comunicarnos, sino también para organizar nuestras ideas, tomar decisiones, comprender mejor lo que hacemos. En pocas palabras, para Vygotsky, el aprendizaje y el desarrollo se constituye a través de la interacción social, la cultura y el uso del lenguaje. En esta segunda diapositiva vemos que Vygotsky entiende la relación entre pensamiento, cultura y aprendizaje. Para él, el lenguaje es la herramienta principal que usamos para pensar. A través del lenguaje podemos planear, reflexionar, resolver problemas y comprender mejor lo que ocurre a nuestro alrededor. Otro punto importante es la influencia de la cultura. No aprendemos de manera aislada, aprendemos dentro de un entorno lleno de costumbres, creencias y normas que nos guían desde muy pequeños. Estos elementos culturales moldean la forma en que interpretamos al mundo. Es como construimos nuestro conocimiento. Por eso en educación el rol del docente cambia. Ya no se ve solo como alguien que transmite información, sino como un mediador que acompaña, orienta y ayuda al estudiante a avanzar dentro de su zona de desarrollo. Gracias a ese apoyo, el estudiante puede lograr lo que aún no puede hacer de manera independiente. Con el tiempo desarrolla más autonomía. En conclusión, Vygotsky nos muestra que el aprendizaje es un proceso social y cultural, donde el lenguaje y la interacción y la guía adecuada son fundamentales para desarrollar nuestras capacidades. Con ustedes, mi compañera. Mi nombre es Yurley Andrea Argüello. En esta parte de la exposición voy a presentar la teoría del aprendizaje por descubrimiento de Jerome Bruner, quien fue uno de los pioneros del enfoque cognitivista. Bruner cuestionó el conductismo y ayudó a impulsar la revolución cognitiva en la década de 1950. Su aporte principal fue proponer que el aprendizaje no depende solo de recibir información, sino de comprender cómo pensamos, cómo organizamos la información y cómo construimos significado. Además, propuso los modos de representación del conocimiento. La idea central de esta teoría es que el aprendizaje ocurra cuando el estudiante descubre activamente los conceptos. Esto significa que el estudiante explora, observa, razona y reflexiona. A través de este proceso construye su propio conocimiento. Bruner plantea que este tipo de aprendizaje permite desarrollar estructuras cognitivas más complejas
y que el estudiante no es un receptor pasivo, sino protagonista del proceso. Es un aprendizaje que surge de la interacción de hacerse preguntas y de experimentar. En esta diapositiva voy a presentar los componentes fundamentales de la teoría. Brunner propone 3 modelos de representación. El primero, la representación en activa, cuando aprendemos haciendo. La segunda, representación icónica, que es cuando usamos imágenes o modelos. Y la tercera es la representación simbólica, la cual está basada en el lenguaje y conceptos. Además, el docente cumple un papel clave mediante el andamiaje, es decir, guiando al estudiante sin darle todas las respuestas. También aparece el currículum espiral, donde los contenidos se retoman y profundizan progresivamente. Y por último, y un aspecto importante, es la motivación intrínseca, porque la curiosidad natural impulsa al aprendizaje. Muchas gracias. Este fue el grupo número 1 de Psicología, tercer semestre, UDI.